quién eres, ni de dónde vienes. En santuario de fe, todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Y la pregunta es cuando lo que uno hace no tiene sentido. Muchas veces escuchamos alguna prédica de cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque por ahí lo que Dios hace no le encontramos un sentido, ¿no? Porque ¿quién puede llegar a conocer en su totalidad la mente de Dios y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros? Hay cosas que pasamos, no sé, a través del trabajo, a través de accidentes, a través de enfermedades, y por ahí no le podemos encontrar el sentido por qué Dios lo hace. Pero esta pregunta es cuando lo que uno hace siente dentro de su corazón que no tiene sentido. Y esta pregunta, como les decía, me lo hice hace muchos años cuando empezaba el camino del Señor. Y empezaba a entender un poco las cosas y otra un poco no. Y esa pregunta estuvo en mi corazón por mucho tiempo, hasta que pude entender y comprender qué es lo que Dios quería. Porque uno cuando conoce al Señor es como que se abre el panorama, ¿no? Es como uno va entendiendo cuál es el propósito o cuál es el sentido que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Pero cuando uno no conoce al Señor, cuando uno está en el mundo, que todavía el Señor no se les reveló a cada uno de nosotros, yo creo que muchos nos hicimos esa pregunta. ¿Por qué yo estoy haciendo esto, pero no tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando en este lugar y no encuentro un futuro en este lugar? No encuentro un sentido de lo que tú quieres, de lo que yo quiero en este lugar. O a lo mejor por ahí podemos llegar a pensar de que, y no sé, ¿será bueno esto? ¿No será? ¿Será que esto me va a perjudicar? ¿Será que esto me va a beneficiar? Y muchas veces nos hacemos esa pregunta. Por lo menos yo me lo hacía cuando no había llegado al Señor todavía. Y no sabía qué es lo que tenía que hacer. No sabía qué es lo que quería. Un joven muy confundido, muy como menospreciado por la familia, algo que por ahí no llegaba a entender por qué. Yo recuerdo que, bueno, mi papá no estaba casi nunca por su trabajo, él era camionero, viajaba siempre, y fui prácticamente criado por mi mamá, y siempre estaba como en esa confusión. Recuerdo que de chico, bueno, tuve un accidente en el ojo y no perdí la visión del ojo izquierdo, y siempre esas preguntas, ¿no? Que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Pero hasta que el Señor llegó a mi vida y empezó a abrir el panorama, empezó a contestarme muchas de las preguntas que yo tenía en mi corazón de cuando era joven. Yo recuerdo que iba a la primaria y muchas veces me hacía esta pregunta. Cuando por ahí quedaba solo en la pieza o estaba en algún lugar, me hacía esta pregunta. Me quedaba pensando de qué sentido tenía en mi vida, ¿no? Porque, bueno, como les decía, mi papá no estaba casi nunca recibí un consejo de él, nunca recibí ni siquiera un reto, porque yo digo, a lo mejor si me hubiese retado o me hubiese agarrado con un cinto, no sé, o lo que sea, tal vez por ahí, no sé, hubiese sido distinto, no sé, las cosas, eso sí que uno no lo puede llegar a saber. Pero después cuando uno ya es mayor, uno piensa y dice, qué bueno hubiese sido que mi papá me hubiese dado un consejo o me hubiese dado una cachetada o no sé, o lo que sea. No quiero decir que era malo, ¿no? Ya era muy bueno por demás, que nunca me decía nada. Y eso que hice macana, le choqué el auto muchas veces y nunca me dijo nada. Una vez le choqué el auto y me dijo, me parecía que Reutemann no podía estar sin chocar, ¿eh? Ese fue todo lo que me dijo. Y mi mamá, bueno,
Mi mamá pegó el grito en el cielo. Pero bueno, no le encontraba ese sentido. Hasta que uno después, bueno, viene al Señor, empieza a crecer, se empieza a enamorar, empieza a formar una familia y esas preguntas empiezan como a responderse, como que el Señor va sacando las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Porque el Señor hace las cosas a su manera y como mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Pero esa pregunta, cuando ayer vino a mi corazón, digo, Señor, voy a compartir de esto. Y es la pregunta que el Señor hace a tu vida en esta noche. ¿Qué cosas estás haciendo que no tiene sentido? ¿Qué cosas estás haciendo que en tu corazón no hay un propósito? Es como que no ves el propósito que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que piensas cuando te encuentras en un momento de, no sé, tal vez de soledad, que estás solo y tú piensas y dices, Señor, ¿qué propósito tienes tú para mí? Hace años que estoy en la iglesia, hace años ya soy una persona grande, con familia, pero no encuentro el propósito en mi vida, no encuentro el propósito, no sé qué, no sé para qué existo, no sé para qué te conocí. Muchas veces también me hice esta pregunta, hace muchos años atrás, ¿para qué te conocí? ¿Para qué me trajiste a tu casa? ¿Para qué me trajiste a tu rebaño? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Hasta que después el Señor, bueno, me lo mostró. Y a partir de ahí se abrieron muchas cosas. Pero el Señor te pregunta en esta noche, o mejor dicho, hazte esta pregunta en esta noche. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo y que a lo mejor tú no le encuentras un sentido a lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? No solamente en la iglesia, no solamente en el camino del Señor, sino también en lo secular, en el trabajo, en la escuela o donde sea. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y para ti tú crees que estás haciendo algo bueno y tal vez los demás no te lo reconocen. Tal vez los demás no te dicen, uy, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno aquello. Y entonces es como que no le encuentras el sentido a lo que estás haciendo. Y como te digo, no solamente en las cosas del Señor, sino también en lo secular. Porque la palabra de Dios dice que no somos de este mundo, pero estamos sobre este suelo de tierra. Recuerda que el Señor Jesús oró y dijo, Señor, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. O sea que el Señor sabía que nosotros íbamos a transitar en el mundo, íbamos a pisar este suelo de tierra, que aunque estemos con Él y seamos hijos de Él y declaremos y todo, vamos a tener que seguir en nuestro trabajo, en los negocios, en lo que sea, viviendo en este suelo de tierra. O sea que el Señor lo sabía y por eso oró de esa manera. Entonces, si decimos estamos en el Señor, pero me está pasando esto, me está pasando aquello, hay algo que todavía no pudimos llegar a entender. ¿Qué propósito Dios tiene para con cada uno de nosotros? Jeremías 29:11. Yo lo tomo como una respuesta, como un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamiento de paz para con cada uno de nosotros. Si nosotros llegáramos a entender la profundidad de que aquel que creó los cielos y la tierra tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros, vamos a entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y nuestras preguntas y nuestras incógnitas de por qué pasa esto, por qué aquello, por qué el otro, o por qué hago esto y todavía no puedo llegar a entender el sentido que tiene el Señor para mi vida, si entendemos de que Él tiene pensamientos de bien, de paz para con cada uno de nosotros, vamos a entender muchas cosas de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pensamiento de bien, pensamiento de paz, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel Redentor, aquel Salvador, aquel que nos creó a cada uno de nosotros,
tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. Y si nosotros lo entendemos, vamos a empezar a caminar distinto en el camino del Señor. Vamos a tener la respuesta justa en nuestra mente y en nuestro corazón de aquello que a lo mejor todavía no podemos llegar a entender qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, o qué es el sentido que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y te vuelvo a repetir, no solamente en lo espiritual, sino también en el lugar en donde estamos. No porque vengamos a la iglesia vamos a pasar la vida volando en el espíritu. No, caminamos sobre este suelo de tierra. Y Dios tiene también propósito en este suelo de tierra. No es solamente de que somos hijos de Dios y venimos a la iglesia y listo, ya está, punto. No, también Dios nos puso para dar testimonio en este suelo de tierra, para que a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro actuar, a través de nuestra seguridad que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, aquellos que están al lado nuestro puedan ver que hay algo distinto en nuestras vidas. Si nosotros verdaderamente entendemos como oraba al principio, cuán grande es el privilegio de que nosotros podemos estar en Cristo Jesús, de tener una salvación y de que tú ves el mundo que ahora podemos verlo a través del internet y a través de todo eso, podemos ver el mundo cómo está cada vez más perverso, cómo se rinde a ídolos, cómo se rinde a cosas que verdaderamente los llevan a la perdición. Pero dice la palabra de Dios que cuando más sobreabunde el pecado, la gracia más va a sobreabundar. ¿Y quiénes somos los encargados de demostrar esa gracia que va a sobreabundar? Cada uno de nosotros. Tú tienes esa gracia, tú tienes ese deber, tenemos ese deber de demostrar la gracia, de demostrar la misericordia y el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Recordemos cada uno de nosotros que no hemos nacido en un ambiente cristiano, por lo menos yo creo que la mayoría no han nacido en un ambiente cristiano. Han nacido en el mundo, han estado en el mundo, hemos hecho cosas en el mundo, hemos hecho un montón de cosas, pero sin embargo el Señor se plació en manifestarse en nosotros y entregarnos el plan de salvación, entregarnos a Jesucristo y ahora poder estar caminando juntamente con Él. Así que cada uno de aquellos que están fuera de este lugar, aquellos que están fuera de la gracia del Señor, también necesitan esa gracia, también necesitan esa misericordia, porque Dios los ama, no solamente a aquellos que estamos en su presencia o en su iglesia. Dios ama a todos. Recuerdan Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a sus hijos, o amó Dios a los cristianos, o amó Dios a los que se congregan en el santuario de Ferrollo Seco. No, dice de tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios ama a todos por igual. Como dice su palabra, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero eso no quiere decir que va a dejar de amar a aquel que está pecando. Y nosotros somos los encargados de demostrar de que ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada uno de aquellos que no conocen, nosotros somos los encargados de demostrarle el camino en el cual tienen que andar. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. No estamos acá por casualidad. No es porque hoy a la tarde recordamos de que teníamos que estar a las 8 porque a las 8 empezaba la reunión y tenemos que estar en este lugar para alabar y glorificar al Señor. Estamos con un propósito. El Espíritu Santo nos trajo a este lugar. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos un sentido en nuestra vida. Y tenemos que sentir de que somos amados, de que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y que Él nos ama a pesar de las dudas que tenemos. A pesar de que si todavía nos quedó alguna duda en nuestro corazón, en nuestra mente, Él nos ama y tiene la respuesta para esa duda. Tiene la respuesta para esa pregunta que a lo mejor nos venimos haciendo hace mucho tiempo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Pero ¿sabes cuál es una cosa? Por lo menos es lo que yo entendí, lo que comprendí, lo que el Señor
hizo con mi vida. Es servir. Servir. Sin mirar absolutamente nada. Servir. Somos servidores de Dios. Y no porque Dios necesite de que nosotros le sirvamos, que le llevemos. No, Dios necesita que nosotros seamos servidores de Él para servir a los demás. Para servir en el trabajo, para servir en la iglesia, para servir en donde sea. Servir. Estar al servicio del Señor. Estar al servicio del hermano, estar al servicio del prójimo, estar al servicio del vecino, estar al servicio del patrón, estar al servicio de todos. Y esa es la manera de que Dios ve tu corazón y prospera tu vida, prospera tu alma, prospera tu familia, prospera tu trabajo, prospera absolutamente todas las cosas en donde pise la planta de tus pies, Dios la prospera. Pero sirvamos al Señor. ¿Y de qué manera podemos servir al Señor? Él no necesita de absolutamente nada. Él solamente lo que quiere de que nosotros amemos a nuestro prójimo sirviéndole. Si nosotros servimos y tenemos un corazón con ganas de servir al Señor, el Señor, como mira tu corazón, te va a servir y te va a bendecir, te va a levantar, te va a prosperar, te va a contestar todas las preguntas, te va a quitar todas las dudas, te va a quitar todo lo que tú tienes en tu cabeza de decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo estar acá, no puedo estar allá, no puedo porque no sé qué me pasa. Dios va a sacar absolutamente todo de tu mente y de tu corazón y te va a dar un corazón limpio, una mente limpia, te va a hacer absolutamente nuevo. Pero tenemos que estar confiados de que Él lo hace. Tenemos que estar confiados de que la única manera de que Dios va a hacer eso es tener un corazón preparado y dispuesto para servirle a Él. Amén. Dios lo hace porque Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Y Él puede hacer absolutamente todo. No tengas duda. No tengas duda de que el Señor tiene un propósito para tu vida. No tengas duda de que el Señor va a contestar eso que tú todavía estás esperando la respuesta. No tengas duda, porque Él lo hace. Él lo hace, Él te contesta. Él te contesta. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo, nos va a contestar nuestras preguntas? Nos va a abrir los caminos. Nos va a liberar nuestra mente, nuestro corazón de aquello que nos agobia, de aquello que nos atrapa, de aquello que no nos hace crecer. ¿Cuánto más el Señor lo va a hacer con cada uno de nosotros? Si nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. ¿Cómo no lo va a hacer? Pero tenemos que estar confiados. Tenemos que estar confiados de que Él contesta cada pregunta. Tenemos que estar confiados de que Él escucha toda oración. Tenemos que estar confiados de que Él nos ve las 24 horas del día. Cada segundo de nuestras vidas está grabado en la mente y en el corazón de Dios. Y Él nos conoce y Él sabe quiénes somos. Sabe quiénes somos. Él sabe quiénes somos. Él sabe cómo actuamos aún con nuestro corazón o con nuestros pensamientos. Él lo sabe. Él lo sabe, pero nos ama tanto de tal manera que cada día va a poner algo delante de tu mente, delante de tu corazón, delante de tu vida para instruirte, para levantarte, para guiarte. Porque Él lo sabe, porque Él conoce absolutamente todo. Y así va a contestar cada una de tus preguntas que a lo mejor hace años que le estás haciendo al Señor y todavía no encuentras la respuesta. Pero confía en Él. Confía en Él. Confía en Él porque si tú confías en Él, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Dije que en mi corazón, cuando iba a compartir la palabra, que no iba a hablar de lo que Dios hizo en mí, porque bueno, ya la mayoría ya conoce. Pero confía en Él. Confía en Él. Confía en Él que te va a bendecir. Él te va a levantar. Él te va a dar la salida. Él te va a dar absolutamente todas las cosas. Confía en Él.
No te preocupes, ocúpate nada más de hacer lo que el Señor te dice. Ocúpate de hacer lo que el Señor te dice. Ocúpate en tu casa, ocúpate en la iglesia, ocúpate en la oración, ocúpate en congregarte, ocúpate, y el Señor va a hacer las demás cosas. Porque si nosotros le dejamos todo a Él en confianza a Él, Él nos va a responder todas las preguntas. Pero confiemos en Él con todo nuestro corazón y seamos esa luz que Él quiere que seamos. Esa luz en nuestro trabajo, esa luz en nuestro caminar diario, esa luz en la iglesia, esa luz en donde quiera que estemos, para que los demás puedan venir también a los pies del Señor y puedan disfrutar de esta salvación tan grande que el Señor nos regaló a cada uno de nosotros. Así que confiemos en Él. Y si tienes preguntas, Él te las va a contestar.